Hola hermosa, bienvenida a tu nueva clase de Cábala, Cábala cuántica aplicada y, como no, neurocábala. Vas a entender paso a paso de qué es una, qué es otra y qué es otra. Hemos empezado la clase anterior por Cábala, sí, porque claro, la historia habló de ello, los libros hablan de ello, la Biblia habla de ello, ¿verdad? La Torá mayormente, ¿sí? Y hago referencia a la primera Torá, porque la Biblia también se diferencia entre Antiguo Testamento o Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, aquí, como me gusta decir, me gusta que hablemos con propiedad, ¿sí? Hablar con propiedad, ¿qué significa? Hablar con conocimiento de causa, es tener un entendimiento y una comprensión totalmente certera. ¿Por qué? Simple, para quitar mitos o que no haya lugar a duda. Y a su misma vez, ¿por qué? Y atenta a esto. Y es que yo fui una persona muy escéptica, aunque muy espiritual, pero muy escéptica, ¿sí? Entonces requería entendimiento del todo, a todo, por todo y para todo. Y ahora llega la siguiente pregunta, ¿por qué? Y así es la cábala. Es decir, nuestra vida es cábala. ¿Por qué? Otra vez, empecemos por el principio, paso a paso, como si fuésemos niños pequeños, ¿sí? Acuérdate cómo es el estudio de la cábala, paso a paso, que te lo comenté en tu clase anterior. Y es que para que el ser humano reciba luz, que es lo que se quiere, esa luz, en definitiva, es energía que hemos hablado en la clase anterior, resulta que tiene que haber un entendimiento y una comprensión. Son dos grados, dos estados totalmente diferentes. Entender primero y después comprender, para así después integrar. ¿Sí? Ya iríamos a tres fases. Ahora, ¿qué sucede con ello? Muy simple. La cábala, solamente tú misma, tú mismo tienes que hacer la asociación. Cábala, cabal. Ser cabal, ser razonable. Es decir, en pocas palabras, eso es cábala. Así que no le tengas miedo a la cábala, no pienses que es esoterismo, que es misticismo, porque es de lo más coherente que te has podido encontrar en la faz de la tierra. De eso doy fe porque, bueno, sabes un poco de mi historia, estuve en muchísimos retiros, en muchos viajes también. En su día pensaba que irme a la otra punta del mundo era ser más espiritual y no. Ahora, ciertamente, todos hemos pasado por allí de alguna manera u otra. Que otras personas no lo comuniquen es diferente. Así que para las personas más escépticas, habiendo entendido qué es la cábala, sí, que significa recepción, significa luz, esa parte habla la Biblia, de quién recibió, atenta a toda palabra que estoy diciendo porque es que lo vas a entender todo con pinzas, todo muy, muy, muy hilado, finamente hilado, ¿sí? De quién la recibió, ok, Abraham, que ya se estaba hablando de ello, estupendo. Pero claro, a eso lo resumimos a que una persona podríamos decir que es cabal, que es coherente, pero se queda en la historia. ¿Y qué sucede? Que el mundo va avanzando y evolucionando. Y es ahí donde ya no entendemos nada, o de una forma u otra nos quedamos anclados en el pasado, lo cual no es correcto tampoco, ¿sí? Porque si en ese pasado hubo dolor, pues evidentemente no se llega al progreso como bien le gustaría a uno, ¿sí? Y a esa evolución. Y en verdad el ser humano ha llegado aquí a esta tierra para evolucionar, única y exclusivamente para evolucionar, como aprendiendo a jugar con las reglas del juego. Ahora, ¿cuál es este juego? El juego de la vida. Pero el juego de la vida
tiene sus piezas, sus normas, sus reglas, que hablamos en la clase anterior, y sus fichas. Podríamos interpretarlo como si fuese un ajedrez, un dominó, ¿sí? O el juego de damas, blanco, negro. Entonces, lo que más nos ayuda a comprender este juego de la vida, a ganarlo, sí, ¿verdad? Y a disfrutar también, que es parte del proceso, sobre todo diría, de hecho, que es lo más importante, porque ganar el juego de la vida significa lo que tú entiendas e interpretes por ganar. Ahora, ya habiendo entendido qué es razonamiento, qué es ser cabal, qué es ser coherente, qué es ganar el juego de la vida y sus reglas, sus normas, su orden, sus directrices, claro, acuérdate que te hablé en la clase anterior donde yo no encontraba respuesta debido a que aparentemente, es decir, era muy mística, muy espiritual, sí, por un lado, aunque por otro lado era muy escéptica. Yo necesitaba el porqué de los porqués de los porqués de para qué. De hecho, de pequeña me llamaban la niña de los porqués. Y ahí fue cuando seguí estudiando. Entonces te cuento un poquito para que entiendas cómo llegué a los entendimientos que tú misma vas a conocer, que tú mismo vas a conocer. Y verdad, dije, el estudio es insuficiente, está bien, pero lo único que hace es adquirir más conocimiento desde la perspectiva de estudio histórico, ¿sí? Que fue mi caso. Es decir, adquieres una filosofía, adquieres un entendimiento, pero no una comprensión, porque se quedaba en insuficiencia, en pocas palabras. Por ende, hay un aliado muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy positivo, que son las vidas pasadas. Y esta parte hay que desglosarla muy, pero que muy bien para que la puedas entender. Porque aquel que dice de he visto o he vivido o me he acordado de alguna vida pasada, es parte del proceso, sí, por un lado. Aunque por otro lado, hace 10 segundos atrás ya equivale a pasado. 8, 12. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, vidas pasadas no son tan solo terapias, tan solo la técnica de terapias, de hipnosis, esa es parte de la historia, eso es parte del proceso, pero no tan solo. Eso es lo que quiero que entiendas en esta ocasión. Entonces, aquí vamos a la segunda parte de la ecuación, que son las vidas pasadas, y fue lo que yo hice, porque no entendía de por qué todavía, a pesar del conocimiento, de instrucciones, de estudios, de enseñanza, y en definitiva era como más conocimiento, digo, pero ¿por qué no acabo de sanarme? Acuérdate que es desde perspectiva terapéutica, ¿sí? Entonces me fui a vidas pasadas. Vale, ok. Ahora, habiendo pensado al principio que las vidas pasadas es lo que todo el mundo piensa, que es en otra vida, no en esta, aquí en plano terrenal. Esa es parte de la historia. Hasta que, pues, me formé y me especialicé en esta parte de estudio, ¿sí? Y posteriormente se entra en un proceso de canalización para aquel o de aceptación para aquel que no aceptó su canalización, que fue mi caso. Algunos lo llaman, entre comillas, mediumdad, ¿sí? Algunos se autodenominan mediums, canalizadores y demás. Entonces, a simple entendimiento humano está bien. No obstante, es insuficiente también. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todas las personas han estudiado, todas las personas tienen conocimiento, más, menos, diferente grado. Todas las personas, de una forma u otra, han tenido vidas pasadas, han jugado a este juego llamado vida en este plano terrenal, como bien a otro, que vamos a llegar a esa parte que le corresponde, ¿sí? Y a otros, porque la vida funciona como por niveles. Nosotros, para mí, al menos lo que yo digo es que somos principiantes al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque simplemente cada vez vas avanzando y evolucionando más. Entonces, en el siguiente nivel vuelves a entrar
en la aceptación, vuelves a entrar en una canalización más profunda, ¿sí? Y entonces aquí va el segundo paso, que fue cómo así entré en la cábala cuántica aplicada. Bueno, pero claro, dije yo, ok, si la cábala nos habla del sistema astrológico, de las constelaciones, que por otro lado tenemos las ramas, ¿no? De las constelaciones, constelaciones familiares, de linajes y demás. Perfecto. Una de las guindas del pastel, porque este pastel tiene varias guindas, era el entrelazamiento cuántico. Y la respuesta a ello me la dio la física cuántica, como bien te comenté en la clase anterior. Entonces quiero que tú también tengas este conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tabla periódica, sus componentes, pues si nos vamos a otra parte mucho más profunda, que es gematria, estamos hablando de números y códigos, al igual que el sistema del alefato hebreo, es decir, el alfabeto hebreo. Por ende, por ejemplo, un mínimo ejemplo es que nosotros, si no tenemos carbono en nuestro organismo o en la atmósfera, es decir, no podríamos respirar. Pero si desglosamos gemátricamente los códigos del alefato, vamos a ver que coincide la numerología con la tabla numérica y con la tabla numérica de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, como una es curiosa de buscar los porqués de los porqués, y claro, sobre todo porque era como, más que necesito más, requería entendimiento por no querer quedarme ni siquiera en las creencias de otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la historia que trajo el profeta, ¿sí? Abraham, ok, pero ¿qué sucedió? La canalizó él. Entonces aquí en esta ocasión me gustaría hacerte saber, que seguramente lo sepas, que toda idea se pasa por la mente de alguien, al menos eso dicen. No obstante, no es del todo certero, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque como todo es energía, como hay un entrelazamiento cuántico y la cábala está muy implicada y muy involucrada en esto, ¿sí? Al fin y al cabo estamos hablando de memorias, por ende estamos hablando de recuerdos. Entonces, toda persona, todo ser humano es recordador. Y esto a mí me pasó por años. Era como, ¿de dónde sabes esta información? Digo, vale, la estudié de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y fuimos el puzzle, pero es que en verdad era un proceso recordado, ¿sí? O más bien que me lo comentaron, que hay otra parte de la historia, porque imagínate para que te sea fácil de entender, nosotros estamos como en una especie de, entre comillas, videojuego. A esto es lo que hago referencia de que somos principiantes al siguiente nivel. Entonces, dentro de este videojuego, y de hecho hay muchos códigos de la cábala que están hablando de ello, es como un laberinto, como un bucle, y te habrá pasado y viste información, sí, seguramente en internet, de que es como un loop, es un bucle, y no sales de él y entras en el otro, si entras, ¿no? Y es que entras, te quedas por a saber cuánto tiempo. Y entonces esta es una parte de los procesos repetitivos. Es, por ejemplo, que por qué se repite un proceso o una situación una y otra vez. La respuesta corta es entrelazamiento. Ahora, como era insuficiente, resulta que tuve que acudir a la neurociencia y a la epigenética. Y para mi sorpresa, pues que me llevé una verdadera sorpresa, donde encontré información, sí, ciertamente muy antigua, de ciertos científicos, sí, que como Rosalind Franklin, por ejemplo, que descubrió de las hebras y las hélices del ADN y que tiene pues la misma forma y que la misma numeración y todos los códigos numéricos, todo en este caso al igual que Ale y otros códigos.
Bueno, para que este conocimiento no te sea nuevo, ¿sí? O si es que te es nuevo, decir, es que me está sorprendiendo. Quien habla de ello también, aunque no tan al detalle, por eso nació Vida en Expansión con Neurocábala, es, por ejemplo, Greg Baden, ¿sí? Él es uno de ellos porque Rosalind Franklin ya no está, ¿ok? Y entonces hay muchísimas otras pruebas, teorías científicas, las cuales avalan que la cábala verdaderamente existe en nuestro organismo, en nuestro cuerpo físico, ¿ok? Entonces, aquí tenemos unas piezas del puzzle muy, muy importantes para comprender tanto la cábala como la cábala cuántica aplicada, como bien la neurocábala. La conjunción de ellas realiza algo que se le llama la conjunción de los estados. Entonces, esta conjunción de los estados, pues adivina qué, ni más ni menos que te da luz y claridad, siempre y cuando mires en la dirección correcta. ¿Por qué? Como te acabo de decir, que toda idea inicia en la mente de alguien no es del todo cierto, ¿sí? Por eso se le llama la conjunción de los estados, porque todos los estados, de esto nos habla la Cábala, todos los estados suceden a la misma vez, todos los tiempos suceden a la misma vez. Ahora, esta información es bien fácil, aunque profunda al mismo tiempo. ¿Por qué? La parte fácil es de entender y comprender y tomar apuntes. La parte profunda es la integración. Y acuérdate que te comenté de cómo tú puedes entrar en el estudio de la Cábala. Y es a través de las letras hebreas, de los códigos, meditando uno por uno, empezando por las 22 letras para empezar, ¿sí? Porque después ellas tienen su parte final, tienen su sofit, ¿ok? Y bueno, pues es un poco más profundo el conocimiento que llegaremos cuando llegue el momento. Por el momento quería que supieras esta información, porque la cábala, es decir, tiene relación con tu mente, con tu alma, con tu ser, con tu espíritu, con tus 7 cuerpos principalmente, con diferentes mundos, ¿ok? Y con diferentes planos también a la misma vez. Por ende, es el sistema de la vida que te está dando respuestas a, como hemos iniciado este proceso, el porqué de los porqués de los porqués. Y sobre todo, después, cuando hayas entendido el porqué, vas a integrar el tanto el porqué de la vida, el porqué de tu existencia en este plano terrenal, evidentemente para tu mayor y mejor evolución, pero después te va a llevar a tu para qué. Es decir, ambas partes te conectan con tu misión y con tu propósito, ¿ok? Ahora, vayamos un poquito más profundo y es que ya entendemos muy por encima de los entrelazamientos, de los estados, de, pues, cábala, ¿no? Cuántica aplicada, en definitiva, qué es coherencia, qué es razonamiento, estupendo. Ahora, no es una coherencia intelectual tan solo, sino que tiene sus técnicas de integración a través de meditaciones específicas con el sistema respiratorio y es ahí donde entra la neurocábala verdaderamente, porque cuando hablamos de los códigos, que los códigos te conectan con el cielo, es decir, esas letras hebreas te conectan con el cielo, ¿ok? Con toda la matriz del universo y con la fuente, que desde la parte bíblica a esa fuente, a Dios, la llamarían Yahweh o Yahvé o demás, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos hablando de la fuente. El problema a lo largo de los siglos, de los siglos, de los siglos, ha sido, pues, evidentemente, la parte de doctrina o la parte oculta. Ahora, hablando de la parte oculta, quiero aclararte algo, y es que
sé perfectamente las personas que están en el mundo de la cábala, que les gusta el misticismo, que son curiosas, que quieren buscar más y, bueno, sobre todo porque aparece información en Internet. Y el otro día estábamos hablando de la cábala Masat. Vale, este tipo de cábala, para que tú misma, tú mismo no tengas confusión, es que la llamaban cábala práctica, no cábala aplicada, que es diferente, ¿sí? Parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, simplemente te doy este entendimiento para que así tú puedas hacer la diferenciación entre un tipo de cábala y otro tipo de cábala que es práctico y que es aplicado. Entonces, ¿los dos van a llevar al mismo punto? Sí y no. Acuérdate, depende de la intención. Es decir, para mí, cuidado hacia dónde tú estás mirando. Yo te invito a tener muchísima conciencia, muchísima coherencia, porque evidentemente, pues, para que así llegues a la supraconciencia, ¿sí? Entonces, hemos entendido los puntos de estudio, que fue insuficiente y no sé si te estará pasando a ti. Dentro del estudio entra un punto muy importante y es el árbol de la vida, que llegaremos, y yo lo llevo siempre conmigo, llegaremos cuando llegue el momento. No obstante, quiero que te centres en cuál es la información correcta y adecuada para ti. Ahora, cuando tú entras en el estudio de la cábala, en algo que desconoces, ¿sí? O de una forma, digamos, novedosa, porque hay diferentes tipos y corrientes de cábalas, ahí lo que sucede es que te suele estirar, la persona empieza a ponerse preguntas, empieza a decir, prácticamente, ¿y por qué y para qué? Lo cual está bien. Lo que yo te quiero decir a través de esta parte es que no huyas de ello, que no dejes el proceso, porque ese es el mayor problema. Las personas es como, me estira, no me gusta, pues aquí no me quedo, ¿sí? Es decir, aquí estamos hablando de crecimiento y evolución y de un sistema. Y entonces este sistema te está dando una información para que tú puedas subir de nivel. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos subido de nivel, entendiendo que tiene relación con el estudio, los entrelazamientos con la física cuántica, hasta con la doble rendija. Sí, esa es una parte más profunda de física cuántica, con biología, neurociencia, epigenética. Muy bien, hemos diferenciado toda la parte positiva, negativa. Estupendo. Ahora, ¿qué es lo más importante de aquí, diría yo? Y es que amplíes tu campo de visión, amplíes tu rango, ¿sí? Porque no trata tanto de estudiar, sino de recordar. La cábala lo que hace es ayudarte a recordar porque todos somos canales. Todos somos luz en definitiva, aunque haya personas que aplique esa luz de la fuente más y otras personas que menos. Lamentablemente no todos los seres humanos actúan así, ¿sí? Ahora, si tú amplías tu campo de visión, vas a entrar en ciertos elementos en los cuales la cábala también está envuelta y es la geometría sagrada. ¿Por qué? Muy simple. Ahora, lo que sucede detrás es que nosotros somos como fractales. Nosotros tenemos fractales. Nosotros somos un fractal dentro de este nivel y del siguiente nivel y el siguiente nivel. ¿Y por qué? Porque habrás escuchado, y esto lo que te voy a decir es totalmente como aquel que dice, es decir, fuera de lo cotidiano, de lo común, y es que hablan que sí, que la 3D, que 5D, que 7D, y yo como siempre digo, ok, pero es que estás aquí en la Tierra, porque esas Ds no equivale tanto a dimensiones, parte de la historia, pero no, sino equivale más a densidades. Entonces, cada vez, y quiero
en este instante que hagas como una asociación en tu vida, ¿sí? Te habrás dado cuenta que cada vez que tú superas una situación, resulta que te encuentras con otra, pues aparentemente no tan suave, más dura, más difícil, por un tiempo, un determinado tiempo. ¿Y por qué? Porque son densidades. Entonces te explico esto muy detalladamente para que entiendas la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque detrás de ello el ser humano piensa que es el único ser en la faz de la Tierra. Y ¿verdad que no? No, nosotros tenemos muchísimas especies entre nosotros, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? Está el reino animal, ¿sí? El reino vegetal, ¿ok? Entonces, tenemos muchísima, muchísima energía. Así que es parte de la historia. Por ende, la cábala, cuando Abraham la canalizó, sí, pero claro, le fue dada, dicen que le fue dada. ¿De dónde? De Dios. ¿Quién es Dios? La fuente. Ok, ¿y la fuente dónde está? Cuando existió el Big Bang, luz, oscuridad, blanco, negro, ¿sí? Entonces, la fuente es la fuente. La fuente es la fuente. Ya está. No tiene más. La fuente es, sin ir más lejos, nuestra propia respiración, que es lo que muchos no han entendido todavía. Entonces, Dios, el creador, y que está, pero a la misma vez habita en nosotros, que ya explicamos en la clase anterior, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que detrás de ello tú tomas una conexión con tus recuerdos. Cuando vas subiendo de nivel, te vas encontrando pues con esas otras energías o recibes el conocimiento, como al igual eh, lo recibió el Señor, pues Abraham, ¿no? En su día. Entonces, te traigo este conocimiento tan transparente para que sepas que tú también tienes la capacidad de canalizar y de recordar. Y sobre todo en el momento de que eso suceda, no le tengas miedo, no, simplemente déjalo fluir, ¿sí? Y aplícalo a tu vida. ¿Ok? Ahora, importante, si entre medias tienes preguntas, tienes comentarios, acuérdate de dejarlo por escrito. Y te voy a poner un ejemplo súper, súper, súper fácil. Si las letras hebreas, que si no tienes conocimiento, te invito a que busques información, si de hecho en mi canal pues tienes bastantes vídeos al respecto, y hasta la biología nos habla de ello, la neurociencia y la epigenética, sobre todo, que detrás de la parte no genética, sino epigenética, se habla de las emociones. Cómo esos códigos sagrados están en lo que llaman ADN basura, que se ha demostrado que no es tan basura, ¿sí? Y equivale a la misma numeración que las letras hebreas. Entonces, habiendo dicho esto, ya nos vamos a centrar un poquito más en la geometría sagrada, porque es parte del proceso, es parte de la cábala, es parte del sistema, sí, astral, pues porque acuérdate que la cábala es un sistema. ¿Qué sucede? Nosotros simplemente no podemos poner es que la pregunta de la pirámide. La pirámide, ¿verdad? Sí, es decir, los judíos a lo largo de la historia sí estuvieron en cautiverio, ¿no? En Egipto, como bien se decía, por cuando ese Egipto es un estado, pasó a lo largo de la historia, pero también a su misma vez es un estado conceptual del Egipto mental de cada uno, lo que cada uno tenga en su mente, ¿sí? Ahora, detrás, es decir, en Egipto bien existían las pirámides, pero es que detrás de ello, en la antigua Atlántida, bien existían las pirámides y no es una leyenda, ¿sí? Y tampoco son solo memorias, hay muchísimos escritos acerca de ello. Y detrás de ello, si nos vamos a la otra punta del mundo, del planeta, por ejemplo, las pirámides
en México, en Machu Picchu, ¿sí? En la zona de Perú. Y no tan solo, ¿ok? Lo que quiero que entiendas es que la cábala se manifestó en puntos específicos a lo largo del planeta. Es una información ancestral. Ahora, la palabra ancestral se ha malinterpretado porque se piensa que es desde nuestros ancestros de lo que hace parte de nuestro linaje, como es mi caso, ¿no? Que pues debido a mis ancestros yo, por esta razón y por honrarlo tanto, 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 imparto este conocimiento a día de hoy y trabajo y me lo aplico y de no haber sido por él, yo no estaría ahora transmitiéndote esta información. De eso doy fe. Yo y papeles y médicos y todo, ¿no? No estaría literalmente. Entonces, la cuestión es que detrás de ello, si nos enfocamos un poquito más de forma muy coherente y hilamos muy, muy fino, ¿sí? ¿Verdad? Que se habla de otros seres, de otras entidades, de otras energías, como los antiguos, que se consideran antiguos, ¿no? Pleiadianos, te traigo este nombre para que pues tengas conocimiento porque ya lo tienes y además porque sé que hay mucho ruido en internet y lo que quiero es quitarte confusión para que entiendas el hilo, por qué hay tanta, tanta, tanta confusión. Lo que quiero es darte luz en esta ocasión. Y es que ellos también tenían pirámides, de hecho, si no fuese verdad, pues están las estrellas, ¿sí? De las Pleiades, es decir, no estarían. Y así sucesivamente. Entonces, así vas tú entendiendo que estamos viviendo como en una especie de videojuego, digamos, ¿sí? Somos principiantes al siguiente nivel. Lo que pasa es que hay que saber el sistema correcto y adecuado para salir de este punto espacio-tiempo. Sí, para ir al siguiente. Ok. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hace la cábala? Muy simple. Cuando tú trabajas de la forma correcta, de la forma adecuada, con los códigos adecuados, con la luz, con la claridad adecuada, primero te sanas. Después de sanarte, depende de tu punto, en dónde estás y de tu proceso, ¿no? Después de sanarte, resulta que entras en el proceso de búsqueda de conocimiento, de reconocimiento, de evolución, de recibir la verdadera abundancia, de entender lo que es la abundancia, la prosperidad, ¿sí? Sobre todo de estar en un máximo disfrute, de vivir. En pocas palabras, tener la alegría de vivir una vida plena, una vida capaz, una vida sólida. Entonces, esto a simple palabra suena muy bonito, pero no es tan fácil, ¿sí? Y para ello se requiere acompañamiento, evidentemente. Así que quería darte este entendimiento para que entiendas hasta dónde va la cábala, porque en verdad no es un conocimiento de este mundo, le fue dado a los humanos para que precisamente salgamos, ¿sí? de esta matrix, digamos, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que cuando vamos a salir de aquí, pues vamos a ir a otra y así sucesivamente. Entonces, la manera más fácil y simple como se podría hacer es ir hacia adentro. Acuérdate que hemos hablado de la siembra. Entonces, siempre y cuando tú siembras hacia adentro, tú siembras, creces hacia adentro. ¿Qué hace referencia? Dentro de hacia adentro, porque, claro, muchos cuerpos, muchos campos, mucha energía a tratar y a sanar, porque el sistema donde vivimos es energía, resulta que, claro, uno de los más importantes es el cuerpo y el campo emocional, porque la emoción es energía en movimiento. Emotion, de hecho, viene de inglés, energía en movimiento. Por ende, aquí lo que sucede mayormente es que allá afuera en el mercado hay como muchísima confusión, ¿no? De una filosofía y otra, y un entendimiento y otro. Y fíjate que hasta inclusive, por si no lo sabías, traigo un poquito de historia, Nostradamus.
Nostradamus impartía cábala en los años 1500, ¿sí? Y estaba hablando de cómo funcionaban los pensamientos y todos, y ya no solamente los científicos, es decir, de Einstein y demás. Ahora, hay otro dato importante, y es que todo el mundo puede estudiar cábala, sí, independientemente de su cultura, de su creencia, de su origen y demás. Pero, curiosamente, se aproximan a ella aquellos que o bien son como judíos, digamos, no desde la perspectiva religiosa, ojo que ese es otro punto muy importante, ¿sí? De hecho, te lo voy a explicar también. O bien tienen descendencia de una forma u otra, o en su defecto tienen afinidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte judía es una etnia, como al igual podemos hablar de los anglosajones, ¿sí? De, pues, así, la parte, pues, de aquí más hispana. Entonces, estamos hablando de que es una etnia. Solamente la fuente sabe, Dios sabe, por qué le fue dada a los judíos, más allá de la historia. Ahora, podríamos desglosar del por qué le fue dada a los judíos y por qué, si tú te fijas a lo largo de la historia, muchas personas, celebridades también, tienen conocimiento cabalístico o tienen descendencia judía de una forma u otra. Y es que estamos hablando de algo fundamental, fundamental, imprescindible, y es la fe. Ahora te quiero quitar un poquito de confusión al respecto, porque sé que en el mercado se habla de tanto de certeza como de fe, como de confianza. Bueno, los tres significa lo mismo, ¿sí? Para que lo sepas. Tienes fe, tienes certeza, tienes confianza. Tan solo que una, pues la fe tiene interpretación más con connotación pues religiosa, certeza tiene más una connotación un poco científica, por decirlo de alguna manera, y confianza es un poco más pues habitual, ¿sí? Entonces, esta clase fue más de claridad para que tengas entendimiento acerca de la cábala, de dónde viene, proviene, no es un entendimiento de los humanos directamente, va mucho más allá de ese entendimiento que le fue dado a Abraham, del entendimiento inclusive que está en la Torá, que otro día hablaremos de la descodificación de la Torá, porque es parte de la historia. Esto es el puzzle de la vida, ¿sí? Y lo que hemos hecho ha sido, pues, juntar las piezas para ver la imagen completa, ¿ok? Simplemente porque, claro, la Torah está hablando y hay muchas personas que no están de acuerdo con esto, desde parte religiosa, es decir, como rabinos, ¿no? No todos, no todos. ¿Por qué? Porque la Cábala está hablando de la descodificación de la Torah, que es diferente. ¿Ok? Y después, que ya hemos hablado, a través del libro de la formación, el libro de la creación, es decir, ahí está el Zohar y es que tiene un poder magnífico, magnífico. Ya te dejaré también libros para que puedas iniciar, pero por el momento, para iniciar, inicia con estas clases, que está muy bien, ¿sí? Y con tus meditaciones de letras hebreas de una en una, ¿de acuerdo? Así que requieres información, requieres de dejar algún comentario, tienes alguna duda, alguna pregunta, pues no te olvides de dejar tu comentario o bien, pues también puedes enviar tu email, ¿sí? Que lo vas a ver abajo en los comentarios y, cómo no, comparte este conocimiento con todas las personas posibles porque evidentemente es la llave, es la llave de la humanidad para así poder verdaderamente ayudar al ser humano a que tome conciencia y a que suba de nivel, ¿no? En esta especie de videojuego y que vaya avanzando y evolucionando hacia su propio ser, su propio espíritu, ¿sí? Que tome más conciencia con su espíritu. Así que nos vemos en tu siguiente clase. Bendiciones.